Buenas tardes, jóvenes. ¿Se me escucha bien? Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Ok, disculpe la tardanza, hubo un imprevisto aquí en el servicio, pero ya estamos por iniciar la actividad académica. ¿Se ve bien mi pantalla? Sí, doctor. Ok, bien. El tema a desarrollar el día de hoy es el uso y los efectos secundarios del uso de los diuréticos. Bien, los diuréticos son una clase de drogas que tienen un uso muy común, muy amplio, porque se utilizan para diferentes patologías y son un tipo de drogas que se utilizan en diferentes especialidades de la medicina. Entonces es importante que un médico general tenga claro son los principios del uso y cuáles son las posibles complicaciones del manejo de un paciente con diuréticos. Bien, esta es la agenda que vamos a ver el día de hoy, en la cual vamos a ver generalidades sobre diuréticos, cómo se clasifican y luego un fenómeno muy complicado que es cómo se adapta el organismo a los diuréticos y disminuye su eficacia en el manejo. Bien, empecemos. En cuanto a las generalidades del uso de diuréticos. Como tal, su nombre lo indica, el objetivo terapéutico de estas drogas es causar mayor diuresis. Sin embargo, aunque ese es su objetivo terapéutico, farmacológicamente pueden tener otros efectos en el organismo. Muchos de ellos terminan siendo las complicaciones de su uso. ¿Cómo logran mayor flujo urinario? Pues básicamente es porque estimulan la eliminación de sodio. Y el sodio, al ser eliminado, arrastra un volumen de líquido, de agua, y eso permite que haya mayor diuresis. Bien, entonces incrementan la cloruresis, la natriuresis y por ende la diuresis. Y lo que van a reducir primordialmente es el volumen de líquido extracelular. Posteriormente también se puede disminuir el volumen intracelular, pero en un primer momento el más afectado es el líquido extracelular. Y no solamente son específicos para la pérdida de sodio y de cloro, sino que muchas veces, o varios de estos tipos de diuréticos, también condicionan la pérdida de otras sustancias como potasio, como calcio, magnesio, dependiendo de cuál sea la molécula que estemos utilizando. Bien, ok. Entonces, tenemos diferentes tipos de diuréticos cuya clasificación puede ser de diferentes maneras. Puede ser por el tipo de molécula que estamos utilizando o podría ser, como ven aquí, por el lugar de acción. Tenemos, por ejemplo, los diuréticos osmóticos que van a actuar en todo lo que es el túbulo contorneado proximal y la rama descendente de la Henle. Tenemos los inhibidores de anhidrasa carbónica que actúan en el túbulo contorneado proximal. Tenemos los diuréticos de asa que justamente actúan en la rama gruesa ascendente de la Henle. Las tiacidas que actúan sobre el túbulo contorneado distal y los ahorradores de potasio, que también actúan sobre el contorneo distal y sobre el túbulo colector. Finalmente tenemos unas drogas que se llaman acuaréticos, que no son motivo de la presente exposición. Ok, ahora, cuando uno ve estos grupos de drogas, van a ver que no son iguales entre sí. Comparten el hecho de producir diuresis, pero son diferentes en casi la mayoría del resto de efectos que tienen. Por ejemplo, un inhibidor de anhidrasa carbónica produce, aparte de pérdida de sodio, pérdida de potasio. En cambio, un diurético osmótico produce más pérdida de sodio que de potasio. Hay diuréticos como los de asa que pierden ambos electrones, sodio y potasio. Y hay otros que, por ejemplo, no pierden potasio, que son los ahorradores de potasio. Entonces, cada clase de diuréticos tiene un efecto diferente sobre los cationes, sobre los aniones y sobre el ácido úrico que pierde. Más importante es su efecto en la hemodinamia renal. Hay diuréticos que van a cambiar muy levemente la hemodinamia. Por ejemplo, los inhibidores de la anhidrasa carbónica son muy poco potentes para este efecto. Hay diuréticos como por ejemplo, los de asa, que sí son mucho más potentes y alteran mucho la hemodinamia renal. Entonces hay que tener en cuenta el efecto de diurético no solamente por la cantidad de diuresis que puede producir, sino cómo puede alterar los electrolitos y cómo podría alterar la hemodinamia de nuestro paciente. Ok, de ahí nace las indicaciones para cada tipo de diurético. ¿Cuándo requerimos utilizar diuréticos?
La indicación obvia sería sobrecarga hídrica, ¿no? Claro, si un paciente tiene una gran sobrecarga hídrica, por ejemplo, un paciente con síndrome nefrótico, con una falla cardíaca congestiva, ¿no? Una falla hepática aguda o crónica, ¿ok? O cualquier cuadro que nos lleve a retención de líquido, pues uno podría dar diuréticos o debe dar diuréticos como parte del manejo. Sin embargo, hay otros usos que son tan importantes como el de la sobrecarga hídrica. En el manejo, por ejemplo, de hipertensión arterial, las tiazidas son unas drogas de segunda elección, segunda línea para el manejo de hipertensión arterial. Son una droga de uso muy frecuente. Pero también utilizamos diuréticos para otro tipo de patologías, por ejemplo, para manejar litiasis urinaria, para manejar discalemias, y también se puede usar diuréticos en algo que es relativamente común en nuestro país, que es el soroche, ¿no? El mal de montaña. Bien, son las indicaciones para el uso de diuréticos. No todos los diuréticos se usan para todas las indicaciones. Eso va a depender de cada grupo de diurético. Entonces veamos la clasificación de cada uno de ellos. Este es en resumen las 6 clases de diuréticos que tenemos. Ya dijimos, inhibidores de anhidrasa carbónica, que son acetazolamida, diclofenamida, metazolamida, que tienen una potencia baja, de 5 al 10% de potencia. Diuréticos osmóticos se usan poco. En nuestro medio probablemente el único que van a ver es manitol, que tiene una potencia más o menos también baja del 10%. Los inhibidores del simportador de sodio potasio cloro, más conocidos como diuréticos de asa. En nuestro medio tenemos furosemida, tenemos, a veces consiguen toracemida, y estos son los diuréticos más potentes. Desde el punto de vista diurético son los más potentes, con una potencia que llega hasta el 30%. Los inhibidores del simportador de sodio cloro, más conocidos como las tiazidas, en nuestro medio van a encontrar hidroclorotiazida y con suerte pueden encontrar clortaladina o indapamida. Potencia moderada a baja, 5 al 10%. Y tienen estos dos últimos grupos que usualmente se unen en un solo grupo, porque ambos son los ahorradores de potasio. Tienen un tipo que son los inhibidores del canal epitelial del sodio, amiloide trantireno, que son de bajo uso, son muy débiles, y sobre todo tienen los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Estos son los antialdosterónicos, que en nuestro medio el uso es espironolactona, y ahora tenemos uno nuevo, ¿ok? Que es un antagonista que recién ha sido introducido al país, pero de lejos el de mayor uso va a ser espironolactona, ¿no? El que recién ha ingresado al país es finrenona. Finrenona es una droga nueva. Ok, rápidamente hablemos de cada uno. Inhibidores de la anhidrasa carbónica. Su mecanismo es actuar, como ya vimos, en el túbulo contorneo proximal, y entonces inhiben la reabsorción de sodio, cloro y bicarbonato. O sea, en otras palabras, estas drogas hacen que se produzca bicarbonaturia. El bicarbonato de sodio unido, no, el bicarbonato unido a sodio, o el sodio también puede ir unido a cloro. Entonces, producen diuresis alcalina, y esto podría llevar a acidosis metabólica, ¿de acuerdo? Sin embargo, como actúan en el túbulo contorneado proximal, gran parte de su efecto es compensado en el túbulo contorneado distal, ¿ya? Entonces, la acidosis metabólica que podrían producir usualmente es aminorada o pasa desapercibida si es que la dosis no es muy alta. ¿Bien? ¿Ok? Como su efecto es tan limitado y no es muy potente como diurético, ¿no? Y como funcionan también disminuyendo la formación del humor acuoso, entonces su uso actual se ha limitado básicamente a el uso oftalmológico. Este es el mecanismo de acción de los diuréticos, de los diuréticos inhibidores de la hidrasa carbónica, ¿ok? Y como les decía, su uso se ha limitado al uso oftalmológico. Acá están las drogas, acá vean su farmacodinamia, buena absorción oral, sí, buena, pero también tienen buena absorción en forma de gotas oculares. Bien,
Y entonces, su indicación actual es esta, manejo de glaucoma, básicamente manejo de glaucoma. No se les usa como diuréticos per se, ¿de acuerdo? Y también se les usa para el mal de montaña, para el soroche. ¿Por qué? Porque puede mejorar la acidosis respiratoria crónica que se puede producir en altura, y entonces los pacientes que tienen tendencia o que sufren de soroche se les suele dar, ¿no? Profilaxis por vía oral o tratamiento vía oral para cuando desarrollan el mal de montaña. ¿Bien? Ok. Entonces no los usamos mucho desde el punto de vista de medicina, excepto en oftalmología. Ah, un uso extra sería en otorrinolaringología. Se les usa también para la enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere es un vértigo, ¿no? De origen del oído medio, en el cual el uso de diuréticos de este tipo podría mejorar el vértigo que tiene el paciente. Bien, no tienen mayor uso en la clínica real. Efectos adversos, como ya les dije, ¿no? Su principal efecto en importancia sería la acidosis metabólica que podría producirse. ¿Quiénes podrían tener acidosis metabólica? Usualmente son pacientes muy mayores, ancianos, y que tengan ya algún grado de nefropatía. Ese es el paciente que podría tener. Entonces, si tienen ustedes alguna vez un paciente mayor con enfermedad renal y está utilizando gotas para su glaucoma, habría que ver si es que no está desarrollando acidosis metabólica. Bien. Cuando se le da a un paciente con cirrosis hepática, también podría haber una descompensación de la cirrosis hepática porque aumentan la producción de amonio. Y como cualquier otra droga, puede haber alergias, ¿no? Intolerancia. Ok. Diuréticos osmóticos es otra clase que también es de uso bastante limitado, no vamos a hablar mucho de ellos. Estos diuréticos osmóticos son actualmente utilizados solo en un contexto que es el neuroquirúrgico. Y lo que sucede es que ustedes dan el diurético osmótico, este se elimina por vía urinaria y como es osmótico, como su nombre lo dice, va a jalar agua y cuando se elimina, jala agua, ¿de acuerdo? Entonces va a aumentar transitoriamente el flujo sanguíneo renal, pero al jalar agua va a llevar a la pérdida no solamente de agua, de sodio, sino de otras sustancias, principalmente de magnesio. Hay que tener cuidado que no se produzca hipomagnesemia. De todas las drogas osmóticas que se usan en nuestro medio, la más utilizada es el manitol, ¿ok? Que por vía oral no se absorbe, tiene que ser administrado necesariamente por vía endovenosa, ¿ok? Bien, entonces el manitol se distribuye, es eliminado por filtración glomerular, y ahora, ¿para qué lo utilizaríamos? La, la utilidad actual de manitol es en el paciente con trauma neuroquirúrgico. Los neurocirujanos lo utilizan para disminuir la hipertensión endocraniana. Esa es su principal indicación. ¿De acuerdo? ¿Ok? Hay una indicación antigua que todavía algunos cirujanos cardiovasculares antiguos también la usan, en el cual utilizaban el manitol para prevenir la insuficiencia renal aguda cuando iban a someter a un paciente a bypass coronario. Ahora, pocos cirujanos cardiovasculares utilizan esta medida. Casi solamente la utilizan los neurocirujanos para el manejo de hipertensión endocraniana. Bien. Y otra indicación poco probable, porque ya no tenemos casi ese tipo de reacciones, es cuando hay una transfusión de sangre incompatible. Entonces, para evitar, ¿no? La obstrucción del flujo sanguíneo a nivel capilar, se da una expansión de volumen, que es el mannitol, y de eso disminuía un poco la gravedad de la transfusión incompatible. Pero ahora, con todos los mecanismos de seguridad que tienen los bancos de sangre, es improbable ver una transfusión incompatible. Yo en los últimos 25 años no he visto a un solo paciente que tenga transfusión incompatible. Ya es una cosa muy rara, felizmente. Bien, ok. El problema de dar este expansor de volumen temporal es que se da una sobrecarga circulatoria y esto en algunos pacientes podría traer consecuencias como por ejemplo edema pulmonar agudo, ¿no? Entonces no se debe dar ese tipo de drogas a un paciente que tenga por ejemplo falla cardíaca o un paciente que tenga enfermedad renal con oliguria o oligonuria, porque como no lo van a poder eliminar, queda el manitol dentro de la circulación y entonces hacen congestión pulmonar y pueden hacer edema agudo pulmonar y pueden terminar falleciendo por eso. Bien, entonces hay que tener cuidado.
Y el otro problema es que como no se puede controlar bien cuánta cantidad de sodio podría perderse, en algunos casos se ha descrito que el monitor lleva hiponatremia severa, con todos los riesgos que tiene la hiponatremia severa aguda. ¿Ok? Tener cuidado con eso. Ahora sí, entramos en un grupo que sí es un grupo de drogas que utilizamos diariamente y sí tienen que manejarlo bien. Vamos a verlo con más detalle. Estamos hablando de los diuréticos de asa. Ya sabemos que se llaman así porque actúan en la asa de Henle, en la rama ascendente, y lo que hacen es bloquear una ATPasa. Directamente bloquean la sodio-potasio ATPasa. ¿De acuerdo? Ok. Tenemos dos clases, pero de lo que manejamos en nuestro país es furosemida, de lejos, la droga más utilizada. ¿Bien? Y entonces lo que van a producir es natriuresis, cloruresis y por ende diuresis. Son, les repito, son el grupo de drogas que tiene la mayor potencia diurética, ¿de acuerdo? La mayor potencia diurética. Por lo tanto, son los que producen mayor inestabilidad hemodinámica porque producen la mayor depresión del intravascular. Su acción es así, bloquean esta bomba, la sodio-potasio ATPasa, sodio-cloro-potasio. Y entonces, al evitar que ingrese el sodio, se pierde este en el lumen y arrastra cloro y arrastra líquido y también arrastra magnesio. También produce magnesio úrico. Ok. ¿Qué van a producir además? Pérdida de calcio. Aumentan la pérdida de calcio en un 30%. ¿Ya? Magnesio y calcio. Entonces, en un uso prolongado de diuréticos de asa, puede haber pérdida de volumen, puede haber hipocalcemia, puede haber hipomagnesemia y también puede haber hipocalemia, porque es el otro que se pierde. Entonces, ese es un problema. Ahora, otro efecto del uso de diuréticos de asa es que podría incrementarse también la pérdida de uratos. Pero esto usualmente es compensado y no llega a tener ninguna importancia clínica. Bien, ok, avancemos. Furosemida es nuestra droga más utilizada. Sobre esta es sobre la que se comparan los demás diuréticos. Por eso la potencia es 1, porque es el punto de comparación de todos los diuréticos que hemos estado viendo. Bien. Furosemida tiene la ventaja de que se absorbe bastante bien por vía oral y también se puede administrar por vía endovenosa. Hay la droga en ambas presentaciones. Las ampollas vienen de 20 miligramos y las pastillas vienen de 40 miligramos. ¿Ok? Bien. Sin embargo, como se absorbe más o menos en un 60%, usualmente en la práctica clínica diaria, lo que hacemos es justamente lo que está en la presentación farmacológica. O sea, 20 miligramos endovenosos, su equivalente es 40 miligramos por vía oral. En potencia, ese más o menos sería su equivalente, ¿no? El doble de dosis. Por eso la pastilla viene de 40 y la ampolla de 20. Bien. Sin embargo, hay otras drogas, como por ejemplo bumetanida, que no tenemos acá en el país, cuya potencia es 40 veces la furosemida. No hay aquí. Tenemos otras drogas como toracemida, que sí hay, es poco difícil encontrarla, pero hay en nuestro país, que tiene 3 veces la potencia de furosemida, con una excelente disposición oral. Se absorbe mucho mejor. Bien. Y acá ven otras que tampoco no hay en nuestro país. Bueno, entonces la furosemida se absorbe, ¿ok? Llega a plasma, empieza a actuar allí y se elimina por los riñones sin ningún tipo de cambio. La mitad se elimina sin ningún tipo de cambio. Entonces no hay ningún problema allí. Ok, ahora, cuando uno usa diuréticos de asa y utiliza al mismo tiempo AINES, sí se puede alterar su respuesta. La respuesta no es igual. Entonces, en general, uno intenta este, no mezclar el uso de AINES y de diuréticos de asa porque se disminuye la potencia, a menos de que sea pues indispensable tener que utilizar ambas drogas. O sea, ¿cuándo usamos diuréticos de asa? Se usan por su grado de potencia en los pacientes que tienen un edema importante, un edema marcado, ¿ok? Un edema de un grado clínicamente relevante. En edemas muy pequeños, muy leves, no suele ser necesario usar un diurético tan potente, ¿ok? Y también se les puede utilizar en el manejo de hipertensión arterial en aquellos pacientes que ya no se puede usar tiazidas. Recuerden, el diurético de elección para hipertensión es tiazida,
Pero cuando un paciente tiene una enfermedad renal crónica muy avanzada, ya no se recomienda el uso de tiazidas. Ahí puede ser reemplazado por un diurético de asa. Bien, cuando usamos la vía endovenosa, usualmente cuando el cuadro de edema es muy marcado, o tenemos congestión pulmonar, o tenemos anasarca, y la vía endovenosa termina siendo más efectiva que la vía oral, porque cuando se dematiza todo el cuerpo, también se dematiza el intestino, y ya no se absorbe bien las drogas por vía oral. ¿Bien? Ok. ¿Qué efectos adversos tienen? Como ya se imaginarán ustedes, puede haber depresión de volemia, puede haber una falla renal aguda prerrenal, hay que tener cuidado con eso, y todos los trastornos que les decía, ¿no? Hiponatremia, hipopotasemia, hipopanasemia, hipocalcemia, calcio metabólica. Bien, en algunos casos pueden descompensar la diabetes y podrían, en algunos casos también producir en el uso crónico daño renal, pero felizmente eso es raro. Y también daño tóxico, ototóxico cuando la dosis es muy alta. Sucede que a veces a los pacientes nefrópatas, como ya no responden bien a diuréticos, les empiezan a aumentar la dosis, ¿no? Y llegan a darse dosis de hasta 400 miligramos diarios de furosemida, ¿ok? Lo que vendría a ser 20 ampollas. Si se usa en forma prolongada esas dosis altas, se da también ototoxicidad. Bien, el otro grupo, el cuarto grupo, que es el otro grupo importante de diuréticos, son las tiazidas. Que en realidad el grupo de tiazidas son dos grupos distintos en un solo grupo. Pero para no confundirnos, en realidad tiazidas en general se les va a llamar. Estas actúan en el túbulo contorneado distal y bloquean el simportador de sodio cloro. Bien, las tiazidas, que en nuestro medio la más común es hidroclorotiazida, que es casi la única que van a encontrar, inhiben entonces el simportador del clorosodio y aumentan la excreción de sodio y también de bicarbonato. ¿Ok? No tanto como el primer grupo que vimos, pero algo se pierde bicarbonato. Ahora, no tienen gran potencia porque una vez que se unen a la célula, saturan el transportador y ya no se puede mm, aumentar el bloqueo. Entonces no tienen por eso tanta potencia. Bien. Y es por eso que se les considera diuréticos de potencia moderada baja. Este es su mecanismo de acción, bloquean el transportador de sodio-cloro, ya no puede entrar el sodio y el cloro, y entonces se pierde con el lumen. Bien, ahora, este grupo de diuréticos tiene una ventaja en el sentido de que no dañan el mecanismo de concentración urinaria, porque no alteran la osmolaridad de la médula renal. Bien, entonces el paciente aún tiene esa capacidad de concentrar que se suele perder cuando uno usa diuréticos de asa. Es uno de los efectos adversos de diuréticos de asa. Bien, ¿qué otro efecto farmacológico tienen las tiazidas? Disminuyen la excreción de calcio. A diferencia de los diuréticos de asa que aumentan la pérdida de calcio, las tiazidas disminuyen la eliminación de calcio, ¿de acuerdo? Pero sí, al igual que los de asa, aumentan la pérdida de magnesio. Entonces, las tiazidas, ¿por qué les decía que son grupos distintos? Porque tenemos todas las tiazidas que derivan de este anillo de benzotiazida. Este anillo de benzotiazida, si ustedes reemplazan los diferentes carbonos con estos restos de molécula, van a tener las diferentes tiazidas, ¿ya? En este caso, la hidroclorotiazida. En el carbono número 2 tiene un hidrogenión, en el 3 tiene un hidrogenión y en el 6 un cloro. Por eso es hidroclorotiazida, ¿ok? Y el otro grupo de drogas que está dentro de las tiazidas, pero es un grupo realmente distinto, son estas, representadas principalmente por clortalidona, que ven que no tiene ese otro núcleo, es distinto. Son drogas químicamente distintas. Pero como su acción es la misma en el túbulo contorneado distal sobre el mismo importador de sodio-cloro, pues se desagrupa en el mismo tipo de diuréticos, pero químicamente son diferentes. Obviamente, con diferente potencia. En nuestro medio es bien difícil conseguir clortalidona. Las otras no existen, ¿no? Bien, se absorbe muy bien por vía oral, ¿ok? No hay casi presentaciones endovenosas, por lo menos en nuestro país
no existe ninguna presentación no venosa, todas son vía oral. Se distribuyen en todo el organismo, llegan al riñón, ¿ok? Y entonces son eliminadas con un metabolismo parcial, ¿de acuerdo? Metasolones, badapamida casi no hay en nuestro medio, así que no hay mucho problema con ellas. Por su acción, entonces, como les decía, ¿cómo se usan en la clínica? Su principal acción es antihipertensivos, droga de segunda línea para manejo de la presión arterial, siempre y cuando la filtración glomerular sea mayor a 30. Bien, se les usa para la sobrecarga hídrica, sí, siempre y cuando esta sea leve, o sea, no cuadros severos de edema, ¿ya? Sino leve. O se les puede utilizar junto a diuréticos de asa. Puede ser que tengan un paciente con un cuadro edematoso muy marcado, una nasarca por un síndrome nefrótico, le dan diuréticos de asa a tope y no resuelve bien el edema. Entonces podrían asociarlo y darle a este paciente dos tipos de diuréticos, de asa y tiazidas, para potenciar el efecto diurético, teniendo siempre cuidado de no llevarlo a la falla renal aguda prerrenal. Bien. Y el otro manejo, como disminuye la eliminación de calcio en orina, es justamente para los pacientes que tienen litiasis cálcica. Al disminuir el calcio en orina, entonces disminuye la formación de piedras en la vía urinaria. Es un manejo que le damos en nefrología. Efectos secundarios, pocos. Las tiacidas en general son bien toleradas. Sin embargo, aunque no tienen mucha potencia diurética, sí tienen potencia natriurética. Entonces pueden producir trastornos de sodio, como hiponatremia, dependiendo de la dosis. A las dosis actuales es poco probable, es poco probable. Se veía más en las dosis altas. Es igual, cuando se usaban las dosis antiguas más altas, otro problema que se miraba con las tiacidas era hipocalemia, porque llevan a pérdida importante de potasio. Con las dosis actuales es poco probable también que vean hipocalemia. Las dosis actuales están entre 12,5 miligramos a 25 miligramos al día. Hay pastillas de 12,5 miligramos y hay pastillas de 25 miligramos. En cambio, las dosis antiguas, donde les digo que había ese problema de hiponatremia y de hipocalemia y todo eso, eran con la dosis de 100 miligramos al día. Entonces ahora estamos utilizando la cuarta o la octava parte de la dosis clásica antigua, ¿no? No se recomienda mucho su uso en falla cardíaca en pacientes que además usan digoxina, o sea, digitálicos, ¿ya? Y tampoco en pacientes con cirrosis. Ahí no va muy bien, porque pueden descompensar la falla cardíaca, puede haber arritmias, ¿de acuerdo? Y tampoco se recomienda su uso en pacientes que tengan gota, porque pueden incrementar el ácido úrico y desencadenar una crisis de gota, lo cual le va a producir mucho dolor al paciente. Bien, ok. Finalmente, también podrían desestabilizar una diabetes que estaba bien controlada, ¿ok? Y un problema poco frecuente, pero que a algunos pacientes sí les va a molestar, es que en dosis altas usualmente produce disfunción eréctil. Entonces eso es motivo de abandono del tratamiento. Bien, y vamos al otro grupo, los ahorradores de potasio, que como ya les dije, son en realidad dos grupos, que se les junta porque tienen en común el hecho de que ambos ahorran potasio, a diferencia de todos los anteriores que hacen que se pierda potasio. Bien, ¿cuáles son los dos grupos que son ahorradores de potasio? Tenemos los inhibidores del ENaC, o sea, del canal epitelial de sodio, y tenemos los antialdosterónicos, o sea, los antagonistas competitivos del receptor de aldosterona. Bien, ambos funcionan en el túbulo contorneo distal y en el túbulo colector. Y entonces disminuyen la eliminación de potasio, ¿ok? Y también alteran la eliminación del ácido, la carga ácida neta, de tal manera que van a tener también un efecto ácido base y van a desarrollar en consecuencia algo de alcalosis metabólica. No muy potente, no muy serio. Bien, no son tan potentes como diuréticos, ¿ya? No son tan potentes como los diuréticos. Entonces, muchas veces se les usa por su efecto de no producir hipocalemia. Bien, acá tenemos las dos clases de drogas. Los inhibidores del ENaC justamente son los que inhiben esto, el canal epitelial de sodio. ¿Ok?
Y entonces, al evitar, porque normalmente el sodio ingresa y se intercambia por un potasio. Al evitar que el sodio ingrese, entonces ya no sale potasio, por eso son ahorradores de potasio. En cambio, los antialdosterónicos se unen al receptor de aldosterona y ahí van a producir un cambio en el metabolismo de la célula y a nivel del núcleo se empieza a dejar de producir moléculas que van a hacer que eviten que se ingrese el sodio y por ende también se evita la pérdida de potasio. Ok, ¿cuáles son los inhibidores del ENAC? Amiloide y trantireno, drogas de baja utilización en la práctica médica, ¿ya? Rara vez van a utilizar esto. En cambio, los antialdosterónicos, sí. Espironolactona es una droga que se usa con bastante frecuencia. Eplerenona no hay en nuestro medio, pero como les decía, ahora tenemos la nueva droga finerenona que hay en nuestro medio. Todavía los médicos no la conocen muy bien. La usamos básicamente en dos especialidades, ¿no? Nefrología y cardiología. Pero es una droga que tiene muchas ventajas, sobre todo porque es un inhibidor del receptor de aldosterona, pero no es un mineralocorticoide, es una droga sintética, y eso le quita muchos efectos secundarios. ¿Ok? Bien, pero lo que ustedes probablemente vayan a ver es el uso de espironolactona. Canrenona y canrenonato no hay en nuestro medio, son drogas que no solemos manejar. Bien, ¿qué pasa con los ahorradores de potasio? Triantireno tiene muy buena absorción por vía oral, ¿ok? Amilorida y el triantireno, que son los inhibidores del NAC, no se usan en pacientes con enfermedad renal crónica porque se acumulan y entonces deterioran finalmente la función renal. Entonces no se usan ahí, ¿ya? Espirulactona, que es la droga que más nos importa en este momento, es también muy bien absorbida por vía oral, ¿ya? Y no actúa per se, sino tiene que ser metabolizada a sus metabolitos, y estos son los que realmente actúan. Entonces, como requiere ese paso de activación en el hígado, más o menos demora un día para verse su efecto farmacológico. Entonces, no es como otras drogas que ustedes le dan y piensan que ya debe empezar a tener diuresis. No. Cuando usan espirulactona, el efecto lo van a ver usualmente el día siguiente de haber iniciado el manejo. Ok. ¿Cuándo se usan entonces? Pacientes que tienen edemas no muy importantes o pacientes, al igual que lo que les mencionaba hace un momento, pacientes que tienen un gran edema, que ya le están dando, por ejemplo, furosemida a dosis altas y el paciente no funde bien el edema o además empieza a hacer hipocalemia. Entonces, para ayudar a que termine de fundir el edema y para disminuir la hipocalemia o corregir la hipocalemia, le damos un diurético ahorrado de potasio, ¿no? También son útiles para el manejo de la hipocalemia per se. Los inhibidores del ENAC, como les digo, que son de raro uso, tienen indicaciones raras, indicaciones casi de especialidad. O sea, no los van a ver ustedes, ¿no? Diabetes insípida, síndrome de Lidl, raro. En cambio, los antialdosterónicos sí los van a ver, no solamente en el uso de espironolactona como diurético, sino como antialdosterónicos per se. Recuerden que inhiben el receptor de aldosterona. Entonces, se les usa en los dos tipos de hiperaldosteronismo. En el síndrome de Cohn, que es un adenoma de la glándula suprarrenal, ¿no? O en el hiperaldosteronismo secundario, ¿de acuerdo? Van bien. Al igual que en Bartter, síndrome de Bartter también sirven para manejar la hipocalemia y en algunos casos como antiandrogénico, ¿no? En mujeres que tengan hirsutismo, acné muy importante, en adolescentes y muchachas con síndrome de ovario poliquístico utilizamos este tipo de drogas por su efecto antiandrogénico. ¿Cuáles son los efectos adversos? Que nos vayamos al otro lado y produzcamos hiperpotasemia. Es por eso que el uso de este tipo de drogas está restringido en los pacientes con enfermedad renal avanzada. Con una filtración menor de 30 mililitros por minuto, no se suele recomendar el uso de ahorradores de potasio. Y si en todo caso van a utilizarlos, tendría que ser con un control, un seguimiento bien cercano de los niveles de potasio. Otra contraindicación es utilizar diuréticos inhibidores de potasio en pacientes con deterioro de función renal y que además estén utilizando otra droga que puede producir hipercalemia. Por ejemplo, los YECAs, los ARAs, los AINES, los beta bloqueadores, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Bien. Ahora, ¿qué más es importante ver como efecto secundario de los ahorros de potasio?
Eh, Poco frecuente porque no usamos aminoría y trantireno, casi no lo van a ver. Pero en el uso de espironolactona se puede ver, hay pacientes que tienen efectos gastrointestinales importantes que los llevan a abandonar la droga, hacen mucha acidez estomacal, ¿de acuerdo? Y el efecto antiandrogénico, que para una chica con ovario poliquístico puede ser terapéutico, en un varón podría ser contradictorio porque al ser un antiandrogénico a veces producen igual impotencia, ginecomastia, o en mujeres posmenopáusicas puede producir sangrados, metrorragias. Entonces hay que tener cuidado de ese tipo de pacientes o explicarles que es un efecto que puede producirse, pero que no tiene importancia desde el punto de vista médico, más que importancia desde el punto de vista de buena manera, a veces psicosocial, ¿no? Por la impotencia, por la ginecomastia, ¿no? Entonces hay que manejar con cuidado ese efecto secundario. Bien, y acá está en resumen los grupos más importantes de diuréticos que hemos visto, ¿no? Inhibidores de anasa carbónica, los de ASA, los tiacídicos y los este, ahorradores de potasio, en un resumen de lo que hemos mencionado. Bien, lo siguiente que tenemos que conversar es cómo utilizarlos. Existe este algoritmo que lo ideó Brader hace muchos años, es un algoritmo bien antiguo, sin embargo, hasta ahora tiene validez, no ha dejado de ser válido y más o menos sirve de guía para ver cómo podemos iniciar y cómo podemos potenciar el uso de diuréticos. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tenemos pacientes que tienen edema importante, edema marcado, pacientes con insuficiencia renal crónica, el síndrome nefrótico, la falla cardíaca congestiva, ¿no es cierto? ¿Ok? Estos pacientes, como requieren una diuresis importante, entran de frente a un diurético de asa. ¿De acuerdo? Diurético de asa. Los pacientes cirróticos, en cambio, la primera droga que entra es espironolactona. Ya, cuando hagan gastro, o si han hecho gastro ya, saben que la primera droga para un cirrótico es espironolactona. ¿Ok? Y si no funciona bien espironolactona, también se les puede agregar un diurético de asa. Bien. O se le puede agregar una tiacida. Bien. Cuando la falla cardíaca es leve y no tiene una gran cantidad de edema, se puede iniciar con una tiacida. ¿Ok? Tiacida. Cuando nosotros iniciamos con espironolactona o tiacida y no se logra el adecuado control, es cuando se le puede agregar un diurético de asa y va titulando la dosis. ¿Qué pasa si yo ya estoy utilizando un diurético de asa que puede estar combinado con una espironolactona o con una tiacida? Titulo la dosis hasta el máximo y sin embargo no logro este, el efecto diurético requerido o tengo complicaciones. Entonces tengo que mezclarlo en forma adecuada con el otro diurético. Recuerden, si su complicación es hipocalemia, le agregan un ahorro de potasio. Si su complicación es que falta efecto diurético, agréguenle una tiacida. Y para hacer estas combinaciones deben tener en cuenta la tasa de filtración glomerular. A medida que la tasa de filtración glomerular disminuye, les recuerdo, no hay que usar tiacidas por la gota y porque pierden eficacia, y no hay que usar espirulactona por el riesgo de hipercalemia. Bien, y cuando finalmente hacemos todo eso y aún así mi paciente no responde bien, lo que hay que hacer es cambiar la vía oral y pasarlo a vía endovenosa. ¿Ok? Usualmente esto hay que hacerlo en un paciente que ya está hospitalizado. Y si no respondiera a esto, ya en realidad se le considera un paciente resistente a diuréticos y si requiere o tiene una sobrecarga hídrica muy importante, inclusive podríamos someterlo a terapia de reemplazo renal para una ultrafiltración de la cantidad excesiva de líquido que tiene en el cuerpo. Este fenómeno de que no respondan y no respondan, se da en consecuencia a este problema, la adaptación a la terapia diurética. El organismo se adapta a los diuréticos en forma rápida, no demora mucho.
y eso hace que se pierda la potencia diurética. ¿Cómo así? Cuando uno bloquea en forma prolongada un segmento de la nefrona, ¿no es cierto? Usualmente la nefrona, para compensar eso, activa otros segmentos. Es decir, si ustedes dan una droga que actúa sobre el túbulo proximal, como los inhibidores de la asa carbónica, el asa de Henle y el túbulo contorneo distal compensan, y es por eso que se pierde la potencia diurética. Si ustedes usan una droga que actúa sobre el asa de Henle, como los diuréticos de asa, parte de eso se compensa en el túbulo contorneo distal. Esa es la razón por la cual cuando tenemos disminución de la eficacia, terminamos bloqueando la nefrona en varios segmentos. Esa es la razón por la cual, si recibe un diurético de asa, que actúa en el asa de Henle, podemos darle una tiacida que actúa en el túbulo contorneo distal y potenciar el efecto, o sea, no darle tiempo a la compensación. Y si no responde, le podemos dar una roda de potasio que actúa en el distal y en el colector, de tal manera que tenemos bloqueada casi toda la nefrona. Tenemos bloqueado el asa de Henle, el túbulo contorneo distal, el túbulo colector. Bien, esa es la razón para mezclar los diuréticos, tratando de escapar a este fenómeno de adaptación diurética. ¿De acuerdo? Ok, entonces, la adaptación diurética es una tolerancia a corto plazo, en el cual se disminuye la respuesta diurética, inclusive puede ser después de la primera dosis, porque el riñón rápidamente se adapta y alcanza un nuevo equilibrio. Bien, entonces hay que tratar de romper este fenómeno para mantener la eficacia de nuestra terapia diurética. ¿Qué sucede? Acá lo pueden ver mejor en un gráfico. Ustedes le dan un diurético, el paciente pierde volumen, baja su peso, pero una vez que se desencadena la compensación, el paciente otra vez vuelve a recuperar su peso inicial. Es decir, que bajó de peso porque había perdido líquido y otra vez vuelve a recuperar el líquido. Y cuando vemos en sodio, ¿qué sucede? El diurético aumenta la excreción de sodio, la natriuresis, pero luego otros segmentos de la nefrona empiezan a reabsorber sodio, de tal manera que la ganancia, la eliminación neta de sodio va disminuyendo, y más aún, luego se da una ganancia de sodio, porque los demás segmentos absorben todo el sodio que se perdió, y entonces se pierde el efecto diurético. ¿Ok? Hay que evitar eso en los pacientes que tienen cuadros que van a ser manejados en forma crónica, de larga data. Bien, la resistencia a los diuréticos, ¿no? Va a llevar a que no se pueda corregir el edema a pesar de usar la dosis máxima, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos para evitar resistencia a diuréticos? Hay que seguir una, una guía ordenada de eventos de evaluación para poder hacer esto. Lo primero, tienen que ver si el edema está en relación a retención inapropiada de sodio. Y no es un edema, por ejemplo, porque tienen un problema de varices, de insuficiencia venosa crónica, una mal drenaje linfático. Porque este edema producido por mala circulación venosa o linfática no mejora con diuréticos. Lo que van a hacer es a su paciente depletarlo de volumen, va a bajar un poquito el edema, pero no van a corregir todo el edema y van a terminar llevándolo a falla renal. No se maneja con diuréticos, ¿ya? Entonces hay que descartar que el edema sea por mala circulación venosa o linfática. Ok, si es un edema que está producido por un problema de retención de sodio y cloro, entonces la primera medida es disminuir el aporte de cloruro de sodio. Una de las medidas más efectivas para disminuir el edema es que el paciente reciba poco sodio, dieta hiposódica o una restricción de sodio en los medicamentos endovenosos que le estamos dando al paciente. ¿Ok? Y eso también debe asociarse con una disminución del aporte de fluido. ¿Ya? Hay que bajar el aporte de sodio. Más aún, hay múltiples estudios que demuestran que cuando ustedes dan diuréticos y dan dieta normosódica, la potencia es tal. Y cuando ustedes someten a su paciente a dieta hiposódica, la potencia del diurético aumenta sin variar la dosis, con la misma dosis. Entonces, no se olviden, si quieren fundir edemas, tienen siempre que limitar el aporte de sodio del paciente, oral o parenteral. Bien, si con eso no mejora el edema,
La tercera es lo que siempre deben hacer con sus pacientes. Desconfíen de sus pacientes y vayan y evalúen si realmente está cumpliendo el tratamiento. No se sorprendan si encuentran que hay una serie de pacientes que no cumplen el tratamiento. Un montón de veces nos ha sucedido que uno agarra y está, sí, y no, pero no, sí. ¿Estás cumpliendo la dieta? Sí. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, medirles el sodio en orina. Y cuando medimos el sodio en orina, sucede que el sodio en orina que debería salir alto por el uso de diuréticos, no sale alto. Y entonces, con esa prueba, lo confrontamos al paciente y le decimos, bueno, señor, usted dice que está tomando su pastilla, pero tengo esta prueba y dice que usted no toma. Y ahí recién confiesa, no, sí, doctor, es que me olvido, no, es que no me gusta porque me produce acidez estomacal, no, no lo tomo porque me olvido, y etcétera. Entonces, no se olviden que muchas veces no hay resistencia a diuréticos, sino lo que sucede es incumplimiento terapéutico. Ya, si nuestro paciente está cumpliendo con la droga, entonces una razón para que también el diurético no funcione es que el paciente ya esté depletado de volumen en forma significativa. Y cuando se depleta de volumen, recuerden que un mecanismo de sobrevida es activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y eso va a llevar a que se pierda el efecto diurético parcialmente. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es no depletar a su paciente, no solamente por el problema de la falla renal aguda, sino porque al final va a disminuir la efectividad de la droga que estamos utilizando. Luego, quinto paso, buscar que no haya drogas asociadas que estén disminuyendo la eficacia de mi tratamiento. Por ejemplo, AINES. Por ejemplo, YECAS, ARAS, ¿no? ¿Ok? Hay que evitar el uso concomitante, si es posible, de esas drogas que disminuyen el efecto diurético. Allí, después de haber discriminado todo eso, recién me voy al paso 6, que es recién aumento la dosis. Si tengo todo eso controlado y no hay buena respuesta, ahí recién empiezo a titular la dosis, y si no tengo buena respuesta, ahí recién le agrego un segundo diurético o un tercer diurético. Y si con eso no respondo, recién entro al cambio al vía venosa. Y así con eso no responde, fácil, lo que hacen es hacer su interconsulta en nefrología y a nosotros nos encargamos, no se preocupe. Bien, ahora, otra cosa que podría ser resistencia a diuréticos es que, aunque estén dándole dosis adecuadas y todo, el paciente no esté absorbiendo bien el diurético por vía oral. Y entonces hay condiciones que afectan, ¿no? O, por ejemplo, que haya proteinuria marcada, que también afecta. Esa es una cosa que no siempre se puede manejar. Y finalmente, otra cosa que tenemos que evaluar en los antibióticos es que no se desarrolle la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica contribuye a la resistencia. Bien, entonces hay que mejorar, y una forma de mejorar la alcalosis metabólica es agregar un diurético de túbulo contorno proximal, o sea, un inhibidor de liasa carbónica, porque compensa la alcalosis metabólica y podría mejorar la respuesta diurética. Ok, bien, y eso en resumen son las pautas más importantes para el manejo general de sus pacientes que tengan necesidad de iniciar diuréticos. En el contexto de medicina general va a ser básicamente para el manejo de hipertensión arterial, manejo de edema, ¿ok? Manejo del paciente cirrótico y manejo del paciente que tenga hipocalemia o hipercalemia. Los demás indicaciones no suelen ser manejadas por el médico general, ¿no? Sino por las especialidades. Y entonces debe tener claras los principios del manejo diurético que les hemos expuesto. Si tuvieran alguna duda, alguna pregunta respecto a lo que hemos conversado, los escucho. Ok, ¿no hay ninguna pregunta? No, doctor. ¿Segura, Rocío? Bien. Entonces, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, yo creo que están ya con hambre y es hora de ir a almorzar. Con eso damos por concluida la clase de hoy.
Gracias, doctor.